Hola, muy buenas tardes para todos. El día de hoy he querido traer este video para mostrarles a ustedes, no solamente porque en el video anterior vimos cómo quedó mi dispositivo traumático después de su proceso de marcaje, sino hoy voy a hacer una prueba de disparo con mi dispositivo y para mostrar algunas otras cositas del mismo dispositivo después de su marcaje para que nos quede la certeza de que queda bien. Yo sé que cuando nosotros mandamos a marcar nuestro dispositivo nos hacen firmar una constancia de que si se llega a dañar el arma durante el proceso, el Indumil no se va a hacer cargo de ese problema porque pues eso sí, lamentablemente es por el material de nuestros dispositivos, pero en esto cabe resaltar que la gran mayoría de los dispositivos son de muy buena calidad, ya sean los ECOL, ya sean el ISC, los Blow, ¿sí? La gran mayoría son de muy buena calidad y hoy voy a hacer una prueba de disparo, pero antes voy acá a liberar la corredera, no solo para mostrar por fuera cómo quedó marcado mi dispositivo, sino también para marcar por dentro. ¿Listo? Esto es muy buen material y la gran mayoría de los dispositivos su corredera está hecha de un material muy bueno, algunos de Samat, otros pues de algo más reforzado, pero la mayoría son de muy buena calidad. Por dentro no quedó, muestro acá ante la luz, un poquitico más acá, no quedó ningún tipo de afectación. Acá creo que se puede ver, no queda ningún tipo de afectación. Esto que se ve acá sí es un poquitico de óxido, pero eso es por tenerla guardada y por alguna falta de mantenimiento que pues lamentablemente no la he sacado estos días para utilizarla para hacer deporte, pero el dispositivo no queda con ningún daño. Entonces vamos a proceder ahorita a hacer la prueba de disparo. Vamos a hacer 6 disparos con mi dispositivo para demostrar. No voy a mostrar nada mentiroso. Si en algún momento el dispositivo se llega a dañar, pues ahí también lo verán en el video, pero tengo la certeza de que no se va a dañar, de que acá el marcaje que se le hizo no afectó mi dispositivo ni su estructura para nada. Tengo que resaltar otra cosita muy importante, es que desde que marqué mi arma no la he utilizado, ¿listo? No he hecho ningún tipo de disparo, tampoco pues le he podido hacer mantenimiento porque estaba un poco ocupado, entonces es para que pues lo tengamos claro y no van a decir que es que yo todo lo tenía ya preparado, no. Hasta hoy saco mi dispositivo para hacer una prueba de disparo. Inclusive le voy a hacer un poquitico de mantenimiento. Pido excusas, pido perdón también, porque sé que en mis videos anteriores en algunos temas me vuelvo muy repetitivo y lo comento varias veces algunos temitas. De ahora en adelante pues me voy a encargar de escribir los guiones, hacer un poco más organizados los videos para que no se vuelvan tan monótonos, repetitivos y aburridores. Muchísimas gracias a las personas que han estado comentando, que han estado apoyando y que han estado motivando para seguir creando este contenido. En un próximo video también los nombraré a ustedes. Si a veces me demoro en contestar los comentarios, les pido excusas. Si es que no soy de estar muy conectado al computador o al celular, pero pues voy a hacer todo lo posible por colaborarles en cualquier tipo de pregunta o duda. Una cosa importante antes de ir a hacer algún tipo de ensayo o práctica con nuestro dispositivo, siempre van a ser las medidas de seguridad. Entonces, recomendable, sería preferible que para hacer una práctica de disparo siguiéramos estas medidas de seguridad que me parecen importantes. Y antes que nada, pues siempre intentar llevar nuestras gafas o algún tipo de protección para nuestros ojos. Por lo general yo utilizo tapa oídos, a veces utilizo audífonos porque uno nunca sabe si hay algún residuo en el momento de disparar, puede llegar al oído, pues si algo. Utilizo audífonos, tapa oídos, ¿sí? Puede que sean también estos audífonos que de vez en cuando también utilizo. A veces utilizo los guantes, que en este momento no los tengo acá, los tengo en donde yo practico. Y pues la gorra, que ya la costumbre de tener la gorra para protegerme del sol o tal vez para que la luz no me incomode tanto y poder pues observar un poquitico mejor el panorama. Quita seguro, abate martillo y cuando quieras, sostén firme y fuerte. Vamos a intentar apuntar allá, listo, punto rojo, miro, disparo. ¿Listo? Miro. Excelente.
Muy bien, de nuevo en casa, después de realizar las pruebas de disparo con nuestro dispositivo traumático, pues lamentablemente no nos podíamos quedar allá a hacer el video de qué ha pasado con el dispositivo después de las pruebas. 6 disparos, 6 cartuchos con munición Orkusan. Listo, por acá los tengo. Tengo los cartuchos. Acá tengo los cartuchos para que me sirvan como respaldo de qué pasó con nuestro dispositivo. Volví y recuerdo, la mayoría, por no decir todos los dispositivos traumáticos son de muy buena calidad su corredera y pues también su chasis, para que tener en cuenta eso. Listo, no pasó nada. Voy a liberar la corredera nuevamente. Acá la vemos por fuera, por donde se realizó el marcaje, donde tiene el marcaje. Ningún tipo de daño, ningún tipo de fisura por el estallido de la munición, nada por el estilo. Acá pues se pueden ver algunas secuelitas. Activo la luz. Se pueden ver algunas secuelitas de que dejan los cartuchos en el momento de dispararse. Entonces no pasó absolutamente nada con nuestro dispositivo. En un próximo video pues voy a mostrar cómo realizar un mantenimiento básico a nuestro dispositivo. Listo. No solamente voy a utilizar el dispositivo del ISSM22, que es el mío, sino que también voy a utilizar el de mi hermano, que es una Blow. Listo, es una Blow. Y si puedo conseguir otro dispositivo, pues también lo traeré para la muestra. Entonces esto es para tener un poco también más de certeza de qué pasa con nuestro dispositivo después de su marcaje, si se daña la pieza, si queda buena, si queda mala. Hice una prueba de disparo con 6 cartuchos, la quería hacer con 10, pero pues en este momento es muy complicado conseguir munición y pues me quedan algunos, pero pues los que me quedan es para realizar unas prácticas el próximo fin de semana. Entonces acá les muestro nuevamente, el dispositivo no le pasó absolutamente nada, afortunadamente. Entonces ahí está, para que tengamos la certeza de que pues al marcaje a nuestro dispositivo lo van a hacer muy bien, va a ser muy profesional su marcaje y no le va a pasar absolutamente nada a él. Listo. Con todo esto también tenemos la certeza de que podemos llevar a marcar nuestra arma. Recuerden, tenemos plazo hasta el 4 de marzo para marcar el arma. Todavía personalmente no voy a realizar el proceso de sacar mi permiso de porte, porque pues para eso hay un poco más de tiempo. Entonces voy a esperar a ver cómo evoluciona el tema, tal vez algún decreto nacional o alguna opinión que dé nuestro jefe de estado o algún alto mando de los directivos de las fuerzas nacionales de policía o de ejército, pues para sacar el permiso de porte. Para eso todavía hay mucho tiempo, pero para el marcaje, por favor, recuerden que tenemos hasta el 4 de marzo. Entonces intentemos agilizar eso, porque entre más registro y control se tenga de los dispositivos traumáticos, mejor se va a organizar este. Repitiendo tanto, pero si les gusta este contenido, por favor, compartámoslo, suscribámonos y démosle que les gusta todo este contenido para seguir haciendo crecer este canal. Y no solamente este canal, hay muchos más canales con un contenido tal vez de mejor calidad o con mejores explicaciones. Entonces sigamos a todos ellos, porque pues en calidad como deportista y también como una persona que en algún momento espero no tener que utilizar mi dispositivo para defensa personal, quiero que esto crezca, que esto se legalice, que esto sea bueno, porque pues la mayoría que tenemos dispositivos traumáticos es o por deporte o por defensa personal. Ninguno consigue un instrumento traumático con el fin de ir a hacer malas cosas. Lamentablemente hay personas que sí han hecho cosas malas con elementos traumáticos y pues todos tenemos que pagar, pero los buenos somos mucho más. Muchísimas gracias, espero que estos videos les sirvan. Si también les gusta el tema de la pesca, las armas de CO2, los rifles de aire comprimido, estaré subiendo videos también sobre eso. Muchísimas gracias y tengan un excelente día.